Bienvenidos a esta edición navideña del Aula Abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Soy Filias del Monte Sexto y en esta ocasión voy a hablar del simbolismo del árbol de Navidad. Desde la noche de los tiempos, el ser humano ha otorgado un carácter sagrado a los árboles, observando en su verticalidad una especie de puente entre lo de arriba y lo de abajo, una conexión entre el cielo y la tierra. En otras palabras, la estabilidad y la verticalidad del árbol lo convierten en un evidente símbolo axial, donde se manifiesta una verticalidad ascendente en función de un eje que se mantiene inmutable. Esta inmutabilidad se hace más evidente en los árboles de hojas siempre verdes, aquellos que no cambian su follaje durante el invierno, como el pino y el abeto, que son los más representativos de las Navidades. De hecho, el color verde se asocia a la esperanza del renacimiento y alude al flujo de la energía vital. El abeto, que habita en la taiga y el bosque boreal, soporta los más crudos inviernos nórdicos, donde otros árboles no tienen posibilidad de sobrevivir. Teniendo en cuenta su cercanía con el Polo Norte, sede de la tradicional hiperbórea, este árbol se convierte en un símbolo polar. Un conocido villancico alemán, escrito en 1824, alaba las virtudes de este árbol. Estoy hablando de O Tannenbaum. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. La estrella que se coloca en la cima del árbol navideño refuerza el simbolismo axial del árbol, ya que se trata de la estrella polar, Polaris, el ombligo del cielo, que señala de forma permanente el polo norte celeste y que representa el centro inmutable del cielo conocido. En otras palabras, esta estrella establece un eje inmóvil entre el cielo y la tierra, mientras que los otros dos astros mayores del cielo, la luna y el sol, están supeditados a ciclos. Las ramas del abeto, dispuestas horizontalmente de forma escalonada y otorgándole al árbol una silueta triangular, nos recuerdan los diferentes planos del microcosmos y del macrocosmos. El ascenso desde las raíces hasta la estrella también aluden a un viaje ascendente desde la oscuridad a la luz, que en la cábala aparece como un desplazamiento desde el mundo físico o el reino, llamado Malkut, hasta la corona, Keter, que podemos asociar con la estrella. Teniendo en cuenta esto, podemos entender a las guirnaldas como conexiones entre niveles, caminos espiralados que actúan como medios de comunicación entre los diferentes mundos. Su disposición en forma de espiral nos remite justamente a este símbolo que siempre evoca la evolución de una fuerza, de un estado o bien el carácter cíclico evolutivo. En algunas representaciones del viaje del alma, el espiral aparece como el hilo conductor, uniendo los planetas de la antigüedad desde el negro Saturno, el gredo, el plomo, al luminoso Sol, el ruedo, el oro. Y esto nos recuerda la menorá hebrea de 7 brazos, que representa el árbol de la vida, y donde hay también un recorrido por los 7 planetas de forma espiralada. De acuerdo a Federico González Frías, la espiral es un símbolo de descenso-ascenso y un medio de comunicación entre los planos subterráneos, el terrestre y los celestes, recorrido que se efectúa en cualquier iniciación, donde se debe morir a un estado para nacer en otro. Los chirimbolos, los globos o las bolas brillantes que colocamos en el árbol representan los frutos de cada nivel, es decir, los logros espirituales de cada uno de los integrantes de nuestra familia. Por ello es importante que cada año agreguemos un chirimbolo nuevo a nuestro árbol, representando de este modo las lecciones de la escuela de la vida que hemos aprendido en este ciclo anual. Y tal como los mundos superiores son los planos causales, es decir, de las causas cuyas consecuencias se manifiestan en el plano físico, del mismo modo, al pie del árbol se suelen colocar los regalos navideños que aparecen como bendiciones del cielo, en otras palabras como la manifestación externa y visible,
cuyas causas son internas e invisibles. En el medioevo había una creencia interesante según la cual la cruz del Cristo era el árbol de la vida, e incluso se llegó a afirmar que el paraíso y el Calvario, la cruz del Cristo y el árbol de Adán, se habían levantado en el mismo lugar. Atanasio Sinaíta dijo abiertamente: la cruz de Cristo es el árbol de la vida, y como Diano señaló: en el madero de la muerte busquemos el árbol de la vida. Más recientemente, René Guénon retomó esta idea, concluyendo que se sabe que la misma cruz del Cristo se identifica simbólicamente con el árbol de la vida. Por esta razón, no es raro encontrar representaciones artísticas donde el Cristo no aparece en una cruz, sino en un árbol, muchas veces ubicada en el centro de la Jerusalén celeste. Y si la cruz del Gólgota es el árbol de la vida, entonces, ¿cuál sería el fruto de este árbol? El Cristo, por supuesto. Y entonces, comiendo de ese fruto precioso, el ser humano podrá recuperar el estado adámico. Esto se hace patente en la comunión católica, donde los literalistas profanos creen ver un ritual de antropofagia simbólica, cuando en realidad el devoto está participando de la magia de la comunión, entrando en común unión con el arquetipo crístico. En palabras de Rosacruz Karl von Eckarhausen, del mismo modo que el hombre inmortal se hizo mortal por el goce del fruto del árbol del bien y del mal, del mismo modo el hombre mortal puede recuperar su dignidad divina por el goce de un fruto inmortal, el fruto del árbol de la vida. Por lo tanto, la ingestión del fruto del árbol de la vida simboliza la incineración de todo vestigio del hombre viejo, Adán, y sobre sus cenizas el nacimiento de algo nuevo y mejor, el Cristo, el nuevo Adán, disolviendo y coagulando, solve et coagula. Por todo lo anterior, el árbol navideño representa el árbol de la vida plantado en el centro del Edén y que reaparece al final de las Escrituras, en medio del paraíso, en la Nueva Jerusalén con 12 frutos. En otras palabras, este árbol luminoso es un recordatorio de nuestro origen divino y de nuestro propósito existencial de retornar a la casa del Padre con el Cristo como guía. Aunque nuestra sociedad desacralizada ha intentado eliminar todo contenido simbólico del árbol navideño y de las fiestas solsticiales, tratando de transformarlas en una celebración aséptica, comercial y carente de contenido, el símbolo arcaico del árbol de la vida sigue ahí, para todos aquellos que puedan ver más allá de lo evidente, recordándonos siempre que después de las tinieblas viene inexorablemente la luz. La noche oscura, tarde o temprano, terminará, y el vínculo perdido será restaurado. Y dicho esto, quiero desearles a todos una muy feliz Navidad y les mando mis mejores deseos de paz profunda.